Hola, buenos días. Soy Elizabeth Peniche, Head of Marketing and Communications en T-Systems México. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año. IoT reduce costos y aumenta ventajas competitivas. Vamos a hablar sobre esta tecnología y qué tan importante ha sido hoy para la productividad de muchas industrias. Jorge Gómez, director de soluciones empresariales de IDC, nos platicará un poco sobre las tendencias a nivel internacional y cómo esta tecnología ha ayudado a varias industrias a ser mucho más productivos y más ágiles. Después, Héctor Razo es IoT Senior Sales Manager en T-Systems México, nos va a platicar ya mucho más aterrizado sobre cómo esta tecnología puede ayudar a las industrias dependiendo de a cuáles atienda. Y posteriormente tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde con muchísimo gusto atenderemos a todas sus dudas. Muchas gracias, bienvenido Jorge. Gracias Elizabeth por la presentación. Pues sí amigos, la idea es conversar con ustedes y exponerles algunos puntos importantes sobre el tema de Internet de las Cosas, cómo se ve el panorama de esa tecnología en nuestro país, cuáles son los desafíos en su implementación. Todo esto con base en retroalimentación que nos dan los usuarios de la misma, de tal suerte que podamos conocer cuáles son las áreas de oportunidad y esos temas que tenemos que conocer en cuanto a la implementación de un proyecto de Internet de las Cosas se refiere. También vamos a revisar un poco cuáles son las industrias que están adoptando esta tecnología con mayor aceleración y sobre todo cuáles son los casos de uso, ¿no? Es decir, es una tecnología tan amplia y con una gran variedad de casos de uso que en IDC nos dimos a la tarea de agruparlos en varias casos de uso, valga la redundancia, de tal suerte que podamos identificar cuáles son las tecnologías y el caso de uso más común para estas implementaciones de Internet de las Cosas. Sin más preámbulo, me gustaría hacer un poquito de historia. Ya se visualizaba de alguna manera esta idea de un mundo totalmente conectado, ¿no? Si bien no se tenía claro qué tecnologías iban a estar involucradas, por lo menos ya Nikola Tesla en 1926, para ser exacto, en una entrevista para una revista, compartía que él visualizaba un sistema inalámbrico donde toda la Tierra iba a estar conectada, la visualizaba como un enorme cerebro, y los instrumentos que se iban a utilizar pues eran más capaces que los teléfonos que existían en esa época y que una persona los iba a llevar en un bolsillo. Entonces realmente ya tenía una visión no muy lejana de lo que es realmente, lo que es realmente cotidiano el día de hoy, ¿no? Es decir, un aparatito conectado a un sistema inalámbrico que tiene una cobertura de alcance mundial, ¿no? Y bueno, con esta visión, o para que esta visión se concretara, pasaron muchísimos años. ¿Cuáles son los orígenes del Internet de las Cosas? Bueno, en 1989, en un evento de un foro que se llamaba Interop, a John Bromke se le desafió diciendo que se le iba a dar el espacio, el prime time, el momento más importante de esta conferencia, si conseguía conectar un tostador a una computadora. Y pues sí, conectó el tostador a la computadora y con base en código se podía activar el tostador. Digo, todavía se requería la intervención manual para poner el pan en el tostador, pero fue la primera vez que se conectó un dispositivo con base en protocolos, inclusive a IP, a TCP/IP, perdón, a una computadora, ¿no? Todavía no se hablaba de un Internet de las Cosas o de este concepto. El concepto de Internet de las Cosas surge en 1999 con Kevin Ashton, que trabajaba en el Auto ID, que era un laboratorio que forma parte del Massachusetts Institute of Technology, y cuyo objetivo era tratar de colocar tecnología RFID en todos los objetos, de tal suerte que se pudiera interactuar con ellos desde una computadora utilizando Internet. Y de ahí viene ya el tema o el concepto y la denominación como de Internet de las Cosas, ¿no? Entonces, esto es un poquito de historia para que veamos que realmente la idea ya estaba latente, lo que no había era la tecnología que permitiera habilitarnos a hacer estas visiones una realidad, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a tener una definición en IDC que manejamos, que realmente el Internet de las Cosas es una red de redes que agregan e interactúan con varios objetos o cosas y que se comunican de forma autónoma utilizando IP, ¿no? Este es el concepto bajo el cual en IDC definimos el tema de Internet de las Cosas y también bajo los cuales hacemos las métricas de medición de mercado, ¿no? Por ejemplo, dejamos fuera smartphones, por ejemplo,
dejamos fuera tabletas o computadoras que están conectadas a Internet, y únicamente hablamos de objetos, cosas, y que se comunican de forma autónoma, ¿no? ¿Y cómo se ve el tema del IoT hacia adelante? ¿No? Es una tecnología de la que se habla mucho, de estas nuevas tendencias tecnológicas. Y bueno, para poner algunos números que nos den una idea de la magnitud del tamaño de este fenómeno tecnológico, en IDC estimamos que en 2006 había aproximadamente 2 billones de dispositivos conectados en todo el mundo. Para el 2015, 15 billones de dispositivos ya estaban conectados. Y nuestras estimaciones hablan que para el 2020 va a haber 200 billones de dispositivos conectados. Vean el crecimiento exponencial que está teniendo la cantidad de objetos que están siendo conectados al Internet. ¿Qué significa esto? Para tener una idea del orden de magnitud que estamos hablando de 200 billones de dispositivos, estamos hablando que para el 2020 habría aproximadamente 26 dispositivos por habitante del planeta. Estamos hablando de que va a haber dispositivos conectados que son desde básculas, tarjetas inteligentes de productos, cámaras, dispositivos de medicina, los wearables, las ciudades inteligentes y todos este mobiliario inteligente que conformaría una ciudad, como pueden ser, una ciudad inteligente como pueden ser los semáforos, las tomas de luz, de desagüe, sensores de tráfico, equipo de construcción, cámaras de seguridad, en fin, una serie de objetos que no nos podemos todavía ni imaginar, que van a estar conectados vía IP a esta red de Internet y que van a permitir obtener inteligencia para la toma de decisiones más eficaz y eficiente. Ahora bien, es importante que entendamos cómo ha ido evolucionando este tema del Internet de las cosas y cuáles son los desafíos que se tienen latentes. Porque pensamos en Internet de las cosas e inmediatamente tendemos a visualizar objetos modernos, ¿no? Estas cafeteras inteligentes que ya traen dispositivos o capacidad Wi-Fi, o los famosos wearables. Sin embargo, los primeros esfuerzos por empezar a meter dispositivos a una red de telecomunicaciones en este caso, fueron los cajeros automáticos en 1973, ¿no? Una tecnología mecánica y que de alguna manera se empezaba a tratar de comunicar en forma directa y de forma global, ¿no? Utilizando en este caso la red de comunicaciones existente. Después, en 1987, ya los esfuerzos más serios del RFDI para tener esta serie de etiquetas inteligentes que nos permitieran tener o tomar acciones, como por ejemplo el cobro en casetas. En 1987-88 surge el primer pago de peaje con la tecnología RFDI en Europa, y poco a poco pues, se va difundiendo esa tecnología, ¿no? El Internet en 1995 ya fue la tecnología que de alguna manera dio más soporte para convertir esta visión del Internet de las cosas en una realidad. Realmente fue ya la capacidad que faltaba, o la tecnología que faltaba para tener todo el rompecabezas del tema de Internet de las cosas completo. Y bueno, finalmente, ¿a qué viene, no? ¿Qué viene del futuro? Bueno, el Internet de las nanocosas, ¿no? Es decir, ya dispositivos microscópicos inclusive que vayan a estar conectados, que pueda ser una especie de polvo inteligente, inclusive se habla, ¿no? En este sentido es importante que veamos que todo el tema de Internet de las cosas no es únicamente para los dispositivos modernos, ¿no? Los invito a echarse un clavado, por ejemplo, a su página de comercio electrónico favorita y buscar algunos dispositivos como conectores o enchufes inteligentes que lo que buscan es estos aparatos, en este caso línea blanca legacy, pues conectarlos, ¿no? Y dotarlos de cierta inteligencia. Este desafío de conectar lo legacy, lo actual, y tener una plataforma abierta para el futuro, pues es uno de los temas de Internet de las cosas que debemos de tener cuidado, ¿no? Es decir, no es únicamente replantearnos el actualizar todos los activos que vayamos a estar conectando a Internet de las cosas, sino qué capacidades tenemos para lo que tenemos legacy en tema de hardware o de activos que vayamos a conectar, y tener una plataforma lista para lo que viene en el futuro, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ve el panorama de adopción del Internet de las cosas en nuestro país? 62% de las compañías en México que contestaron esta encuesta nos mencionaban que el Internet de las cosas es estratégico para su organización, es decir, un 62% ya ve esta tecnología como algo importante y estratégico por los beneficios que puede proveer. Ahora, ¿qué beneficios puede proveer? Un 64% nos contestaba que optimización de sus procesos como resultado de un proyecto de IoT exitoso. 52% nos comentaba
que estas iniciativas tecnológicas venían de fuera del área de tecnologías de información, es decir, las áreas de operaciones o de logística sobre todo, eran las que ponían en la mesa la necesidad o la inquietud de arrancar un proyecto de este tipo. Ahora bien, todo el mundo habla de Internet de las cosas, pero solamente un 44% entendía un poco de lo que se trataba IoT. Es decir, había todo, y todavía el tema de los que dominen el tema de IoT era mucho menor. Entonces, aquí el mensaje es, sí, todo el mundo habla de IoT, pero muy poca, o menos de la mitad entendía realmente o entiende un poco de qué es de lo que se trata Internet de las cosas, ¿no? Este es un punto importante, sobre todo para organizaciones como T-Systems, que de alguna manera pueden ayudarnos a educar a los posibles clientes de este tipo de tecnología para entender todas las aristas que conlleva proyectos de este tipo, ¿no? Ahora bien, y en nuestro país por industria, ¿cómo se van a ver las inversiones de Internet de las cosas por industria? ¿Cuáles son las industrias que ven un aprovechamiento mayor de esa tecnología y que van a invertir más en la misma, ¿no? Si hablamos en términos de inversión, de gasto que van a hacer las compañías por industria, definitivamente donde estamos viendo mayor inversión es en el tema de manufactura y recursos. 26% de las inversiones en nuestro país de Internet de las cosas van a venir de esta industria. No nos debe sorprender, somos un país manufacturero, es la industria que más aporta al Producto Interno Bruto, y definitivamente por ahí van a verse más fuerte las inversiones en este tema, en tecnologías de Internet de las cosas. La segunda rama o el segundo sector de la industria en México que va a invertir en Internet de las cosas es la parte de distribución y servicios. Por ejemplo, retail, aerolíneas, transportes, servicios de salud. Aquí englobamos en distribución y servicios todas esas industrias. 23% de las inversiones van a venir en esta industria. Después tenemos muy de cerca lo que es infraestructura y sector público, ¿no? En infraestructura vemos todo lo que es luz, agua, gas, y Internet de las cosas está muy pensado sobre todo en términos de metering, ¿no? Cómo tener una medición más precisa y obtener inteligencia que yo pueda regresar a mis clientes buscando eficiencias en el consumo de todos estos bienes que yo estoy proveyendo, de estos servicios que estoy proveyendo. Y en el caso del sector público, prácticamente todo viene del tema de Smart Cities, ¿no? Cómo proveer seguridad, movilidad y eficiencia en la utilización de los activos de la ciudad utilizando este tipo de tecnologías. 15% viene de la parte de consumo, es decir, ¿qué hablamos de consumo? Pues los famosos smartwatch, todo lo que tenga que ver con dispositivos que se colocan en los coches de forma, no desde el fabricante, sino esos dispositivos que nos permiten convertir en inteligente el vehículo. Todos estos dispositivos vienen de la parte de consumo, línea blanca inteligente, refrigeradores, cafeteras, en fin, ¿no? Y finalmente, el sector financiero que únicamente que corresponde a un 4% de las inversiones en Internet de las cosas. Ahora bien, esta parte es muy interesante. Pues Internet de las cosas es una tecnología muy vasta. ¿Cuáles son o cuáles fueron en el 2018 los casos de uso más importantes, más relevantes? Definitivamente, el primer caso es todo el tema de freight monitoring, es decir, cómo estar monitoreando las cargas, el tema de logística y transporte, ¿no? Las razones, desafortunadamente, son los temas de seguridad, ¿no? Es decir, cómo mantener segura una carga desde que llega en un barco hasta que llega a su destino. Apertura remota de containers, manejo de vibraciones, verificación de quien viene operando la carga, pues es realmente quien debe estar operando la carga y no es una persona ajena a la operación o a la plantilla de la organización. El segundo caso, todo lo que tenga que ver con Smart Grid, electricidad, ¿no? Todo el tema de cómo sacar más provecho de la energía. Se vienen desafíos muy interesantes en el consumo de energía y las organizaciones lo ven también como uno de los puntos de optimización que se tiene, sobre todo en el tema manufacturero. Y todo lo que tenga que ver con un Smart Grid en electricidad, pues se ve como atractivo en temas de inversión como caso de uso. Después tenemos ahora sí toda la parte de operaciones de manufactura, toda la automatización del piso de manufactura. Luego el tema de Smart Homes, Fleet Management. El Fleet Management hablamos ya del transporte en carreteras o transporte ferroviario, pero sobre todo en carreteras, para tener estos vehículos inteligentes, estos vehículos dotados de inteligencia que nos permiten ubicar dónde está la carga, hacer planeación de rutas más eficientes, detectar si el conductor o el chofer viene en buenas condiciones, si es el chofer que debe ir manejando, si está nervioso, si se ve enfermo, en fin. Después la parte de Production Asset Management, es decir, cómo manejamos estos dispositivos que están en nuestra planta de manera más eficiente, mantenimiento preventivo sobre los mismos. Luego viene el tema de Smart Buildings,
finalmente vehículos conectados, toda la que tenga que ver con Omnichannel Operations, y finalmente sistemas de transporte inteligentes. Para el 2022 van a cambiar cuáles son los casos de uso en términos de su importancia por nivel de inversión. El tema de electricidad va a pasar a ser el más importante en términos de inversión, seguido del de Freight Monitoring y después el de Smart Hubs y finalmente Fleet Management. Finalmente aparece todo el tema de Remote Health Monitoring. El tema de salud va a tener un repunte muy interesante para el 2022, conforme vayan fluyendo las inversiones en estas industrias, sobre todo se tenga un entendimiento de casos de retorno, y en el caso de nuestro país, pues sobre todo se agiliza el tema de inversiones en el sector público, que va muy ligado al tema de Health Monitoring. Y bueno, a grandes rasgos, ese es cómo se ve el panorama en los casos de uso de Internet de las Cosas en nuestro país. Ahora bien, hablando de niveles de adopción de Internet de las Cosas en nuestro país, ¿cómo se ve el panorama? ¿Qué importancia le están dando las organizaciones al Internet de las Cosas? Cerca de 13% ya tiene implementada esta tecnología, ya sea como un piloto o en producción. Cerca de un 30% ya la tiene implementada y tiene claro que va a escalar este tipo de piloto, ya sea un piloto o su proyecto en producción de Internet de las Cosas. Un 33%, casi 34%, ya está en planes para los próximos 12 meses de arrancar un proyecto de Internet de las Cosas. Cerca de un 14% está en planes para los próximos 2 años. Cerca de un 6% ya evaluó esa tecnología, no la implementó, y un 5% no la ha evaluado. Entonces, como vemos, ya hay una importancia ya bastante aceptada por parte de las organizaciones en el tema de Internet de las Cosas, y pues ya cerca del 40% de las organizaciones ya arrancaron este tipo de proyectos, ya sea lo tengan en un proyecto piloto todavía confinado y controlado, o bien ya en producción y estén pensando escalarlo. Es importante que los proyectos varían de complejidad, pueden ser cuestiones muy sencillas como el control o la lectura, o la toma de lecturas para mantenimiento predictivo de ciertas máquinas, o bien cuestiones ya más sofisticadas, ¿no?, que involucren inclusive el manejo de robots para toma de decisiones en planta, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se ve o por qué IoT en México? Ya una vez que una organización decidió arrancar una iniciativa de Internet de las Cosas, ¿qué es lo que está buscando? Cuando le preguntamos a las organizaciones en México cuál es el factor más importante que lo condujo o que lo conduciría a invertir en Internet de las Cosas, número 1, mejorar la experiencia del cliente. Esa fue la respuesta número 1. Sorprendería, ¿no? Porque uno pensaría que estarían respondiendo así las compañías de retail o el sector financiero o sector público, ¿no? También en manufactura encontramos esta parte porque muchas veces estamos buscando mejorar la experiencia de nuestros clientes cuando fabricamos insumos, o bien, en el caso de manufactura, cuando tenemos clientes finales. Pero sí, definitivamente es cómo mejoramos la experiencia del cliente y sobre todo esta tendencia que hay a la hiperpersonalización y a la respuesta inmediata a las demandas de nuestros clientes. En segundo lugar está el tema de automatización de procesos, ya muy ligado a la parte de manufactura o distribución. En tercer lugar, ¿cómo incrementamos la productividad? ¿Cómo hacemos más con menos? ¿Cómo le sacamos más provecho a la planta productiva, a mis líneas de ensamble, o bien a mi flotilla de vehículos? ¿Cómo consumimos menos vehículos? ¿O cómo el vehículo puede estar totalmente cargado y no tener el camión vacío manejando en rutas, ¿no? Y finalmente, reducción de costos. ¿Cómo podemos reducir costos en términos de lo que estamos haciendo el día de hoy, tomando lecturas, por ejemplo, a nuestros activos en planta, o bien mejorando las rutas de logística, ahorrando gasolina en el tema de la planeación de rutas, ¿no? Es importante considerar que estas son las 4 razones y por orden de importancia, conforme nos fueron respondiendo los clientes, que consideran cuando toman una decisión de arrancar un proyecto de Internet de las Cosas. Ahora bien, el tema de Internet de las Cosas es complejo porque es un ecosistema, es decir, no es una tecnología que uno compre e implemente como una licencia de software. Hay 4 componentes de este rompecabezas que conforman el Internet de las Cosas. La parte más fuerte es la parte de servicios. De alguna manera los clientes están buscando a alguien que los apoya en este tipo de proyectos de Internet de las Cosas por la complejidad que lleva el involucrar las otras 3 tecnologías, el tema de software, el tema de hardware y el tema de conectividad. Si se fijan, el tema de conectividad es el que tiene el valor de mercado más fuerte y viene seguido de la parte de software y de la parte de hardware. Todos estos componentes de alguna forma conllevan o complican la implementación de un proyecto de Internet de las Cosas, ya que dentro de estos mismos también tenemos temas de seguridad, almacenamiento, conectividad
y toda la parte de sensorización que muchas veces conlleva tener muchísimos proveedores, algunos de ellos no compatibles con otros, y que de alguna manera por eso estamos viendo que la parte de servicios es la más grande del mercado. Todavía los clientes están buscando a alguien que los oriente y asesore para poder integrar una solución completa en términos de Internet de las Cosas, dada la diversidad de piezas tecnológicas que conlleva un proyecto de este tipo. El mercado en 2018 de Internet de las Cosas en nuestro país va a ser un mercado de 3.2 billones de dólares, y para el 2022 se espera que este alcance 9.1, es decir, un crecimiento de 3 veces. Esto es muy importante. Estamos viendo que esta es una de las tecnologías que está creciendo a mayor tasa, junto con el cómputo en la nube. Ahora bien, ¿qué nos dicen nuestros clientes cuando están evaluando una plataforma, una solución tecnológica de Internet de las Cosas? Lo primero que evalúan es el tema de seguridad. Ahora las preocupaciones no vienen de cuidar un perímetro en el centro de datos o de cuidar el perímetro móvil de nuestros empleados, sino estamos hablando ya de amplificar exponencialmente la superficie de impacto ante riesgos de ciberseguridad. Y esto es lo primero que están preguntando los clientes cuando están evaluando una plataforma de IoT. En segundo lugar, la eficiencia en costos, es decir, voy a invertir en IoT, pero ¿cuál va a ser el retorno de inversión de esta implementación? Vamos a ver si esto verdaderamente es viable financieramente. Tercero, capacidades de gestión de datos. Muy importante considerar que ahora vamos a incrementar de forma exponencial la extracción, recolección, almacenamiento y análisis de los datos. Muy importante que la organización considere qué capacidades de gestión de datos tengo que desarrollar de mano con el proveedor de la plataforma, de tal suerte que no tengamos una sorpresa desagradable en términos de que por cubrir las capacidades de gestión de datos, pues el proyecto también se vuelva inviable financieramente. Y finalmente, adaptabilidad de la industria, es decir, esta plataforma se puede adaptar a mi industria, a mis necesidades. Aquí ya tiene un peso muy importante el conocimiento y expertise de industria y que esta tecnología haya sido desarrollada para una industria en particular. La conectividad, como comentábamos, sobre todo en los mercados emergentes y en el caso de México, pues es uno de los desafíos más importantes. Cuando hacemos la pregunta en su proyecto de IoT, ¿cuáles han sido sus principales desafíos de conectividad? La razón más importante que mencionan los clientes ha sido la red no puede manejar el volumen de datos generados, es decir, se hizo un mal dimensionamiento de las capacidades de red existentes y en algunos casos de las que podía entregar el proveedor de telecomunicaciones. En segundo, el costo de la conectividad hace inviable escalar el proyecto y pues no va a pasar de un piloto o de un ejercicio de prueba. Entonces es muy importante también considerarlo desde que hacemos nuestro caso de retorno de inversión y de la mano con el proveedor de telecomunicaciones y el proveedor de la plataforma. Tercero, los equipos legacy no se pueden conectar a Internet o a este proyecto de Internet de las Cosas. Este es uno de los temas más importantes, considerar qué inversión tengo que hacer para que mis activos que voy a conectar al Internet de las Cosas realmente puedan tener esta capacidad y que no se convierta tampoco en un proyecto inviable. Es decir, si estamos hablando de que la plataforma tecnológica tiene ciertas características que me obligan a cambiar toda la maquinaria, por ejemplo, de mi fábrica, pues se hace inviable el proyecto, ¿no? Esto es un punto muy interesante que siempre tenemos que revisar con el proveedor de la plataforma y sobre todo con el tema de conectividad con el proveedor de telecomunicaciones. Y finalmente, la latencia de la red hace inoperante el proyecto a mayor escala, ¿no? Y ahora bien, en términos de los análisis de datos, que es otro de los componentes muy importantes para tener un éxito rotundo en un proyecto de Internet de las Cosas. Es importante considerar estos 5 puntos que nos comentaron los clientes por orden de importancia, que eran el desafío que tenían al analizar los datos después de arrancar ya un proyecto de Internet de las Cosas. Primero, la dificultad para recolectar suficientes datos. Segundo, dificultad con la integración de los datos, es decir, las fuentes luego son tan diversas y no tenemos las herramientas tecnológicas que nos permiten hacer una integración verdaderamente eficiente y cuasi en tiempo real de la información, ¿no? Para tomar decisiones importantes o que realmente impacten en el retorno de inversión esperado en estos proyectos. Tercero, la falta de herramientas de visualización flexibles, es decir, otra vez, capacidad tecnológica que no me permite revisar realmente cuáles son los patrones o encontrar los patrones que me permiten hacer analítica ya avanzada y sofisticada de tal suerte que yo pueda obtener un valor de todos estos datos que estoy obteniendo como parte de un proyecto de Internet de las Cosas. Cuarto, dificultad para la captura confiable de datos y finalmente dificultad para encontrar patrones relevantes de los datos, es decir, qué capacidades analíticas o tienen mis herramientas analíticas o el equipo consultor que está trabajando conmigo para poder encontrar patrones relevantes en los datos que yo pueda derivar en acciones en tiempo real, como por ejemplo mantenimiento preventivo, mejor oferta a ofrecer a un cliente, en fin, ¿no?
Por otro lado, ya hablamos de la plataforma tecnológica, pero ¿qué hay del proveedor, no? Como ya mencionábamos, el tema de que haya diferentes piezas nos obliga, o a muchas compañías las obliga, a tener a un socio, ya sea un proveedor tecnológico, un integrador, para poder arrancar en estas iniciativas de Internet de las Cosas. Primero, lo que buscan los clientes, nos contestaron, es experiencia probada, es decir, ya has hecho proyectos de Internet de las Cosas en nuestro país, tienes casos de referencia locales o aunque sean regionales en términos de ese tipo de proyectos. Segundo, que me puedas proveer una solución integral, aunque incluya a otros proveedores. Es decir, hay tantos componentes tecnológicos que muchas veces no son compatibles entre ellos, que buscamos el desafío para los clientes es, yo no quiero tener aquí a 5 o 6 proveedores diferentes, necesito a alguien que pueda sentar a estos 5 o 6 proveedores a la mesa, que tenga el peso suficiente y las capacidades, de tal suerte que yo solamente me entienda con un solo proveedor. Y finalmente, que estos proveedores tengan un portafolio bien definido de capacidades tecnológicas y de servicios profesionales que me puedan a mí apoyar a arrancar en ese tipo de proyectos. Importante considerar que del área de tecnologías de información solamente están surgiendo 36% de las iniciativas de Internet de las Cosas, y un 64% viene de fuera de la línea del negocio, del área de operaciones, logística, al área comercial, y en algunos casos hasta de los mismos clientes o socios de negocio que tengamos por fuera, como en el caso de manufactura, por ejemplo, si formo parte de una cadena de valor de automotriz, por ahí me está llegando ya la demanda de empezar a trabajar en ese tipo de proyectos, ¿no? Bueno, finalmente, ¿cómo vemos el futuro en IDC en términos de el Internet de las Cosas? ¿Para dónde va esa tecnología en el mediano o largo plazo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, primero, el tema de ciberseguridad. Para el 2021 estamos viendo y consideramos que 50% de las implementaciones no van a haber cubierto estas expectativas y desafíos de seguridad que se tienen, y va a obligar a que las agencias de gobierno que regulen estos temas o a las asociaciones gremiales a que tomen cartas en el asunto, ¿no? Asimismo, para el 2021, 30% de las iniciativas o proyectos de IoT están condenados al fracaso porque no tienen un retorno de la inversión claro, o bien las métricas no son las adecuadas y no se tiene la capacidad para monitorear estas nuevas métricas. Para el 2022 estamos esperando que 40% del análisis de datos ocurra en el famoso Edge Computing, ¿no? Es decir, en el punto de recolección de los datos. Y esto nos va a llevar que para el 2022 también empecemos a ver ya fenómenos de IoT Data Exchanges, es decir, que los proveedores vayan a ofrecer este servicio de recolección de datos, para muchos clientes, es decir, como una nube de industria en donde específicamente se trabaje en recolectar, preparar y limpiar estos datos, ¿no? Y estrategias que pueden ir desde únicamente levantar los outliers de los datos que generan los sensores, hasta de alguna manera complementar con datos de otros clientes, inclusive que nos permite tener una fotografía más completa de la información que estamos capturando. Por mi parte es todo. Esta es la última diapositiva de mi presentación. Vamos a tener un espacio después de la presentación de T-Systems para poder resolver sus dudas y preguntas. Gracias por su atención. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Héctor Razo. Soy responsable de la estrategia de IoT dentro de T-Systems México y quiero tomar estos minutos en explicarles un poco nuestra visión y portafolio para ayudarles en diferentes áreas de negocio que hemos estado viendo, donde una estrategia de IoT es que puede traer bastantes beneficios y reducciones de costo, optimizaciones, y hablaremos un poquito más en detalle al respecto. Bueno, como hemos visto en el mundo de IoT, dada la gran tendencia donde ya prácticamente hay mucho más dispositivos inteligentes, pequeños, rápidos y prácticamente conectados en todo el tiempo, cada día son más y más las aplicaciones y casos de uso que la estrategia de IoT dentro de nuestros clientes pueden ayudar a las diferentes áreas como optimizaciones de costos, incremento en ventas, lograr eficiencias dentro de también múltiples y diferentes áreas. El tema de IoT, como lo estamos viendo en este momento, yo creo que son de las principales 5 grandes aplicaciones que estamos viendo en una cuestión, por ejemplo, la parte logística de poder estar revisando toda mi cadena de abastecimiento en un tiempo real, ver qué está pasando, dónde va mi producto, va a tener algún impacto, va a llegar en tiempo,
cómo puedo incrementar la eficiencia de mis transportistas, ya sean propios o tercerizados. Creo que es una de las grandes áreas aplicativas que hemos estado viendo. También toda esta tendencia de tener edificios más inteligentes, y no nada más porque prenden y apagan la luz, sino un uso mucho más eficiente del espacio que se está ocupando, del aire acondicionado, de justamente también todo, ¿por qué no?, la parte de iluminación, de una mejor servicio hacia los clientes. Entonces, todos esos elementos nos permiten claramente, al final también, pues, encontrar eficiencias en costos o en rentabilidad de un mejor uso y aprovechamiento de los espacios que conlleva, obviamente, el uso de una de estas estrategias de edificios inteligentes. El mundo automotriz es muy amplio, ahí es donde realmente hay un enfoque desde que estoy construyendo un automóvil y ver cuál es mi trazabilidad yo como cliente cuando llega, hasta pues prácticamente ya que estoy ya manejando mi coche, ¿no? En caso de algún accidente que pudiera integrarse con todo el ecosistema posiblemente de seguros o de reparación de mi auto o de alguna serie de servicios de merchandise que pues pueden ser integrado dentro de todas las diferentes informaciones que ya al día de hoy los autos y la conectividad nos permiten. El mundo de retail, ¿no? A final de cuentas, todos ustedes producen productos para que en algún momento dado sean comercializados de una u otra manera. En el tema de retail hay grandes aplicaciones, como por ejemplo cadenas en frío, saber que no se rompe, ¿no? Saber que la continuidad de toda esta tan importante cadena obviamente se mantiene, saber si toda la infraestructura que está dentro de mi tienda está trabajando de manera correcta, cuál es la cantidad de gente que está circulando por las diferentes áreas, y en base a ello, pues obviamente armar una estrategia que me permita, por ejemplo, incrementar, insisto, ventas u optimizaciones de costos principalmente, ¿no? En el mundo de la manufactura, algo que sucede mucho es, ¿qué pasa y lo hemos escuchado ahorita tal vez, el trillado esquema de la industria 4.0, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente logro que esa plataforma o esa serie de infraestructura que tengo dentro de mi ámbito productivo, puedo realmente incluir algunos nuevos sensores, alguna nueva inteligencia que me permita explotar de una mejor manera esas redes a veces cerradas que existían en el mundo de los PLCs, donde ¿qué está pasando? Pues únicamente ya el maestro que le sabía perfecto a la máquina, ¿no? Le subía, le bajaba X botón y entonces pues prácticamente lograban una cierta eficiencia. El objetivo de ahora con este famoso retrofit o modernización de la planta productiva, pues es otra de las grandes aplicaciones que el tema de IoT puede obviamente traer en beneficio hacia todos ustedes. Y bueno, finalmente hay otra serie de conceptos alrededor de este mundo de IoT, como la parte de ciudades inteligentes, o encontrar un estacionamiento de manera inteligente, o también toda la industria de salud, ¿no? Imaginemos probablemente una persona con un tema de hipertensión, o alguna persona de donde necesita medirse el azúcar, que ya realmente toda esa información que generan los dispositivos móviles puedan de manera automática llegarle a un doctor o a su doctor, donde pues prácticamente si hay algún parámetro que se sale, pues puedan obviamente recibir la atención adecuada y de una manera mucho más proactiva. Son solo algunas de las grandes aplicaciones que vemos en ese sentido. El tema de IoT es como un iceberg justamente, ¿no? O sea, hablamos mucho, y ahorita yo mismo lo he ocupado, de reducción de costos, optimizaciones, mejorar el margen, pero claramente ese es el gran impacto que cualquier negocio obviamente estamos buscando, pero justamente la parte de abajo fuerte de todo, de qué implica o qué son todas las estrategias que están abajo que al final repercuten en alguno de estos grandes factores de medición y de optimización que están buscando las empresas, pues claramente, como lo pueden ver, pues obviamente habrá desde soluciones customizadas, el tema de monitoreo de activos valiosos o trazabilidad dentro de sus diferentes plantas que les permitan encontrar eficiencias, la conectividad, la identificación e identidad, ya sea del transportista que llega
de la persona que entra a un almacén de producto terminado, de materia prima o que está dentro de la línea de producción. Entonces, todos esos son diferentes elementos que al final, insisto, es la parte de abajo que no se ve muchas veces en este caso de un iceberg, pero que todo esto repercute en los grandes indicadores que todos ustedes como empresarios o parte de una empresa siempre están buscando en cómo optimizar. Claramente, y así lo hemos visto ya con varios casos de uso y con varios clientes en el mundo, ¿no? Entre las grandes promesas y también realidades que hemos visto, nuevamente, hay casos de uso donde la rentabilidad, reducciones en costos de mantenimiento, evitar paros en las líneas productivas, y obviamente una transparencia mucho mayor de qué es lo que está sucediendo dentro de toda mi infraestructura productiva, son algunos de los grandes beneficios que hemos, insisto, visto dentro de la estrategia de IoT que trae como valor la implementación de las mismas. Pero esto no es un producto, o sea, esto no hay una estrategia por parte de nosotros donde digamos, a ver, este es el producto de IoT que te voy a vender. Realmente lo que estamos buscando es, en base a esa necesidad de negocio o caso de uso que todos ustedes al día de hoy experimentan en las diferentes áreas que hemos estado platicando últimamente, ¿no? Es donde entonces nuestra función va a ser escucharlos de una manera muy activa, ver cuáles son sus principales dolores y en base a eso construir realmente una solución de IoT que maximice ese retorno de inversión o esos beneficios que están buscando por cada uno de los diferentes casos de uso. Justamente alineado a esto, algo en lo que nos enfocamos, el mundo de IoT realmente son cuatro grandes bloques, ¿no?, que lo conforman. Es el dispositivo que lee información o que genera cierta información, que obviamente tiene que estar conectado, ¿no?, a una red, ¿no? Hay diferentes redes en ese sentido a las cuales se puede conectar, que toda esa información generada pueda ser almacenada en una plataforma que justamente después nos permita, pues, solamente hacer toda la explotación y análisis que genera la misma. Entonces, esa ha sido nuestra estrategia y es donde lo ligo un poquito a lo que les comentaba hace rato. Entiendo qué necesidades de negocio están buscando atacar y en base a estos legos que conforman las soluciones de IoT, pues claramente ayudarles a construir dicha solución para atender sus necesidades. Algo que también es muy importante al día de hoy y que forma parte claramente de la estrategia es, ya no hay de esos grandes proyectos donde hay que hacer unas grandes inversiones. Esto es una cuestión de pago por uso. Es más, les diría, es hasta un tema de pago por uso sin un contrato o un periodo determinado de uso del mismo, ¿no? Que a veces el encontrar el valor, hasta a veces no creen en todo lo que pudiera traer la tecnología. Entonces, también entra un elemento como, bueno, pues, si está muy claro el caso de negocio, cuál es el riesgo, también tenemos esquemas donde, pues, claramente pudiéramos compartir el beneficio que pudiera generar una solución o la otra. Entonces, insisto, este tipo de modalidades de pago por uso, tener una especie de seguro de garantizar ese riesgo o ese beneficio que se avecina y claramente, como lo estamos viendo, el tener en lugar de un CAPEX, OPEX, yo creo que son también de los grandes beneficios financieros que pudiera realmente o que nosotros ofrecemos dentro de las soluciones de IoT que quisiéramos poder platicar más adelante. Algunos ejemplos muy, muy básicos ya para el tiempo se nos viene encima, siempre es el enemigo en ese sentido, pero pues imaginemos algún activo donde simplemente tengo que darle la trazabilidad dentro de mi planta o saber si un pallet se encuentra o un container en A o B localidad, ¿no? Eso es un poquito la figura que se encuentra en el punto, en la parte central de dicho slide, ¿no? Poder tener la trazabilidad de dónde va desde un container de tren o un determinado tráiler con todos mis productos. La solución de Rombi, esta amarilla que ven, es una de las soluciones que nos permite darle esa trazabilidad y complementarlo con la parte logística que obviamente
conlleva toda la solución de saber si está en la ruta, si se cumple, si se para en un lugar indebido o por más tiempo. Entonces, todo ese, si hay un choque, si hay una X temperatura, cierta humedad dentro de dicho transporte, que justamente pudiera tener un impacto dentro de lo que es mi producto. Ese es el tipo de elementos o cuestiones que realmente están inmersas dentro de las diferentes soluciones que podemos platicar con ustedes, ¿no? Como les mencionaba, en la parte de Building Monitoring es justamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia y la administración de todo lo que vemos, grandes elementos de beneficio hacia ustedes, como encontrar nuevos esquemas de negocio, para ofrecer un mejor servicio a sus clientes, reducir los costos, tener un cliente mucho más confiable. Esta es una de las soluciones que uno de los grandes empresas mundiales con cerca de más de 11,000 edificios inteligentes alrededor del mundo está haciendo uso de este tipo de tecnologías, ¿no? Como les mencionaba hace rato, esa trazabilidad desde cómo se está construyendo mi coche hasta saber en qué parte de la yarda, si está en un barco, si está en un tren, si está obviamente ya en la parte final, y obviamente garantizar que al final la experiencia de sus clientes sea exitosa. Ese es otro de los grandes elementos y aplicaciones que tenemos. Y finalmente, como les mencionaba en la parte de retail, desde poder hacer grandes monitoreos de qué está sucediendo en la tienda, cómo está toda mi infraestructura de refrigeración, el estar viendo la parte analítica de la información de todo lo que se está vendiendo y todos los flujos que obviamente están sucediendo dentro de la planta, son algunas de las otras aplicaciones que obviamente estamos viendo dentro un gran nicho dentro de la parte de IoT. Entonces, insisto, de manera general, el breviario de lo que les queremos platicar, de lo que estamos haciendo en el mundo de IoT. Estaríamos deseosos de poder platicar con ustedes en mayor detalle, como les mencioné, sus casos de uso, sus dolores, para claramente poder ver cuáles serían las diferentes aplicaciones o subproductos de este Lego sistema que tenemos para ofrecerles a ustedes y maximizar el valor que queremos. Les agradezco mucho y quedamos ahora sí que ahorita atentos a las sesiones de preguntas y respuestas para poder ampliar algún detalle adicional de lo que les he platicado. Muchas gracias. En el sector salud, yo creo que habrá alguna persona conectada de la industria de healthcare. Entonces, no sé quién me puede ayudar a responder esa pregunta, Jorge o Héctor. Bueno, mira, en el sector salud, uno de los casos de uso más comunes es el monitoreo remoto de pacientes, es decir, el que todos los pacientes que están en su cama o recibiendo un tratamiento a través de estos dispositivos como pueden ser wearables o los dispositivos que normalmente vemos en los hospitales, estas máquinas de goteo de suero, los que manejan los electrocardiogramas, etcétera, pues que estén conectados y estén emitiendo una señal constante que está siendo monitoreada por el equipo de enfermeras. Tradicionalmente, bueno, la enfermera va, visita cada cama, toma signos vitales, revisa cuáles son las siguientes instrucciones que el doctor dejó anotadas en el expediente, pero todo esto se puede hacer de forma remota, eficiente y en tiempo real, de tal suerte que inclusive yo cuando estoy en cama, cuando me empiezo a sentir mal, no tenga que buscar el botón para llamar a la enfermera, sino que efectivamente los mismos dispositivos hagan la llamada a la enfermera cuando se cruzan ciertos umbrales en cierto comportamiento de los signos vitales, ¿no? Ese es uno. El otro también es, de alguna manera se está experimentando ya con medicinas inteligentes, ¿no? Cápsulas que uno puede tragar y que de alguna manera va siguiendo y tomando lecturas internamente, ¿no? Esto ya es un poquito más adelante, ¿no? Pero para allá vamos, ¿no? Es decir, ya inclusive no únicamente el hospital inteligente, sino medicina inteligente, ¿no? Se está experimentando, por ejemplo, con robots
que van a estar conectados vía remota para hacer estas famosas telecirugías o cirugías remotas, de tal suerte que pues, el tema de la salud no esté limitado únicamente a estas zonas urbanas, ¿no? Donde se concentran normalmente los servicios de salud, sino que ahora puedas llegar a ejercer estas cirugías de forma remota a los lugares donde tradicionalmente no están esos grandes institutos de especialización, ¿no? Como es en el caso de México, donde tenemos una dispersión geográfica bastante complicada y hace difícil llegar los servicios de salud a todo el país, ¿no? Excelente. Y bueno, hay otra igual, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Que en el área de salud, ¿qué expectativa de adopción de IoT? Eso es lo mismo, ¿no? Finalmente... Sí, no digo, sé, desafortunadamente si en nuestro país no está en los casos de uso más altos, como vimos en la presentación, pero poco a poco vamos a ir para allá, sobre todo porque es un mecanismo ideal para extender los alcances de los servicios de salud a todo el país, ¿no? Perfecto, Jorge, muchas gracias. Ramón Alcántar nos comenta que, dice, bueno, entiendo la aplicación de IoT para cuestiones comunes de la vida diaria y también aplicada a la industria retail, pero yo que trabajo en el área de sistemas, en una planta de la industria de plástico, por ejemplo, ¿cómo aplico el IoT en la planta? No en las máquinas, en los procesos de cadena de abasto, base de datos. No sé si tú quieras responder. Sí. Bueno, lo que hemos estado viendo en esa parte, hace rato lo comentábamos, es muchas veces al día de hoy hay cierta infraestructura pues ya industrial, sus PLCs, redes realmente aisladas o con cierta información, que justamente parte de lo que estamos buscando solucionar es cómo puedo, toda esa información que se genera dentro de este mundo PLC actual, ¿no? Extraerlo, ¿no? Existen ya al día de hoy, tenemos varios gateways que hablan de los diferentes elementos industriales, ¿no? Para justamente sacar una mayor información de cómo está ese proceso, qué está habiendo, qué está sucediendo con varias aplicaciones. Por un lado, ya sea desde tener cuestiones de mantenimientos preventivos mucho más afinados y atinados dentro de la planta productiva, por un lado. Dos, también se comentaba el aspecto de complementándole con la parte de tal vez nueva sensorización dentro de la planta o dentro de la línea productiva, el poder tener, insisto, más información que me permite incrementar la productividad. Poniendo un ejemplo donde al día de hoy, y tal vez en el tema de plástico, ¿no? El calor, ¿no? Del fluido, la temperatura del fluido, es un elemento muy importante donde tal vez en algún elemento de la línea no se está monitoreando que pudiera generar un mayor costo, que el tubo salga con un poco más de producto, con un poco menos de producto. Entonces, todo ese tipo de elementos al día de hoy ya es parte de lo que estaríamos buscando, como con ciertos nuevos sensores, más la parte de PLCs o por extraer la información de la línea actual, pues justamente todo ese análisis permita pues incrementar la productividad propia de la línea. Ese es uno de los, yo te diría, respondiendo puntualmente de las aplicaciones que veríamos desde en este tipo de industria, ¿no? Perfecto, Héctor, muchísimas gracias. Y bueno, retomando un poco el tema de hospitales, aquí nos pregunta, ¿consideran que estos wearables que mencionan puedan ser susceptibles de utilizarse en los hospitales en México? Mira, a ver, aquí hay que entender algo. El tema del Internet de las Cosas va a cambiar la medicina. Normalmente la medicina está siendo reactiva, es decir, una vez que me enfermo, yo voy al doctor y me receta. Claro. Y el caso extremo es, acaban en el hospital, ¿no? Sí. El tema de los wearables es que nos permite hacer de la medicina algo proactivo. Es decir, puedo tomar lecturas de las calorías que consumo o que al hacer el ejercicio, por ejemplo, puedo medir cuánto tiempo duermo. Inclusive hay dispositivos que me permiten tomar ya lecturas de glucosa en casa. Entonces, toda esta información, el sistema de salud la va a estar monitoreando. Y hablo del sistema de salud no únicamente como los hospitales y doctores, sino como las aseguradoras también. Claro. Inclusive en otros países las aseguradoras están regalando estos equipos a cambio de un incentivo en el costo de la prima, ¿no? Es decir, voy a ver efectivamente que también te portas. Si te portas bien, te voy a bajar el costo de la prima. Claro. Entonces, esta información pues ahora va a llegar antes al doctor, de tal suerte que inclusive hay síntomas que nosotros no podemos percatar. Claro. Pero que una lectura completa de esta información va a permitir que el sistema de salud reaccione y en vez de estar recetando una medicina, te voy a recetar cambio de hábitos, te voy a premiar por los mismos. Claro. Entonces, en ese sentido, sí le veo mucho futuro en nuestro país, sobre todo porque el problema de nuestro país es que estamos atendiendo gente que no deberíamos estar atendiendo porque
tiene malos hábitos. Estamos haciendo una medicina Claro. reactiva, una medicina reactiva en vez de una medicina proactiva. Entonces, definitivamente, en este sentido, tiene mucha utilización en nuestro país esta parte de los dispositivos, sobre todo buscando un cambio de hábitos, ¿no? Lo que estamos viendo en el mundo definitivamente sí es este tema de Internet de las cosas, pero buscando ser reactivos, perdón, proactivos, no reactivos. Y en el caso de la medicina es uno de los casos más claros. Claro, perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿qué relación tiene IoT con la manufactura 4.0? No sé si tú nos quieras ayudar. Sí, Héctor. sí. Es un poco, creo yo, el punto anterior que mencionaba. Es como el ejemplo que ponían esta planta de plástico con nueva sensorización o abrir el mundo de los PLCs, este famoso retrofit que se le está llamando. Esa es la relación, a final de cuentas, que existe entre el IoT y obviamente el tema de lo que hemos estado llamando como industria 4.0. Es como nueva sensorización, extraer la información de la planta productiva. Insisto, puedo mejorar con el análisis y todas las herramientas de inteligencia que al día de hoy están inmersas dentro de las diferentes soluciones de IoT para incrementar la productividad de la planta productiva o prevenir de una mejor manera las posibles fallas que pudiera llegar a haber. Y aquí tal vez empleo otro ejemplo que hemos estado viendo mucho, donde tal vez con ciertos sensores de vibración, ¿no? En alguno de los componentes mecánicos más críticos que o pudieran presentar mayor falla o históricamente dentro de alguna planta, pues justamente empezar a analizar esa tendencia, ¿no? Y empezar a ver que empieza a haber una mayor vibración en algún componente, entonces simplemente preparo de una manera mucho más anticipada un paro de línea dentro de las diferentes ventanas, verifico y entonces eso hace que pues justamente cuando estoy en el pleno proceso de implementación, ¿no? de producción, pues minimicen los paros extemporáneos por falla de alguno de los componentes, ¿no? Eso es yo creo que otro de las, o la correlación que vería un poquito Con entre manufactura 4.0. manufactura 4.0. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué está haciendo T-Systems o qué ha hecho en el mundo de IoT? Digo, yo creo que aquí ya están como preguntando algo más aterrizado, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues mira, yo creo que hay diferentes, como lo hemos estado viendo, diferentes realidades. En el mundo, si hablamos en Europa, donde de repente hay grandes infraestructuras, como hace rato se mencionaba del tema de conectividad, donde pues, hay una gran presencia y las nuevas tecnologías a menos costos. Hay muchas aplicaciones como lo hemos visto. Yo quisiera tal vez centrarme dentro de lo que es pues ahora sí que en nuestro México, donde temas como, por ejemplo, tecnologías de narrowband y, ¿no? Que es la gran tendencia para soportar este tipo de tecnologías, todavía no la tenemos. Prometen que estará hacia finales, principios del próximo año, ¿no? Pero mientras hay ya muchas soluciones donde lo que hemos visto ha sido, por ejemplo, toda la administración de activos, ¿no? O sea, containers, ¿dónde están los containers dentro de mi flujo, ya sea con mis clientes o de manera lo que le llaman el indoor o el outdoor, ¿no? El estar viendo qué sucede dentro de mi planta productiva o qué sucede con todos mis diferentes containers involucrados en mi proceso, ya sea de producción o de entrega hacia mis clientes. Yo creo que ese es un caso que ya hemos estado viendo ya hasta con varias pruebas de concepto con algunos de nuestros clientes, ¿no? Corroborando el beneficio que eso implica. Yo creo que ese es uno de los principales puntos. El segundo, todo el tema de logístico, ¿no? O sea, la administración de toda la flotilla, ya sea propia o tercerizada para el mundo logístico, con diferentes aplicaciones, desde la parte de cadena en frío que he mencionado, simplemente el tracking tradicional, ¿no? Aquí habrá que quitar soluciones en el mercado de GPS, ¿dónde está mi camión? Hay muchísimas, ¿no? O sea, aquí lo más importante es la evolución a ello en el sentido de que otra información dentro del transporte requiero la integración hacia los sistemas actuales que ya sea o con mis clientes o mismos de los diferentes clientes, se logra esa integración, no nada más saber dónde está el camión, sino los impactos hacia atrás de toda la cadena productiva o de entrega al cliente. Yo creo que esa es otra de las grandes aplicaciones que hemos estado viendo ya con algunos casos y pruebas de concepto, como les menciono, que hemos tenido aquí en México. Yo ahorita
Muy bien, Héctor, perfecto. Muchísimas gracias. Pues creo que ya no tenemos preguntas, estamos en tiempo. Les agradecemos muchísimo haberse conectado y por favor, si tienen más preguntas o dudas, síganos en nuestras redes sociales o en nuestra página o en el correo donde las mandamos la invitación y esperen los próximos webinars de este año que tendremos una serie de 5 webinars de diferentes temas de la actualidad con datos duros y con casos prácticos en donde esperemos que les sea de valor para ustedes. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. 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 No, eso detrás de las cámaras.